Bienvenidos a una de las categorías más fascinantes del sistema contractual romano, los contratos reales. A diferencia de los contratos consensuales que se perfeccionan con el simple acuerdo, los contratos reales requieren la entrega efectiva de la cosa para existir. Sin entrega no hay obligación. Entonces analizaremos el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Los contratos reales son los que se perfeccionan por la entrega de la cosa objeto del contrato. Como les mencionaba anteriormente, son 4: el mutuum o préstamo de consumo, el comodato o préstamo de uso, el depósito y el pignus o contrato de prenda. Mientras que el primero, o sea el mutuum, es un contrato unilateral o de derecho estricto, sancionado por la conditio. Los otros 3 son sinalagmáticos imperfectos, son de buena fe y sancionados por acciones especiales. El mutuum es el contrato por el cual una persona mutuante, o sea el prestatario, el prestamista, entrega a otro, o sea el mutuario, quien recibe el préstamo, una determinada cantidad de cosas fungibles, obligándose este último a devolver otro tanto del mismo género y calidad. Para que se llevara a cabo este contrato real del mutuum, había que cumplir ciertos requisitos. Número 1. Es necesario que haya traslación de la propiedad de las cosas prestadas, puesto que el mutuario debe estar capacitado para consumirlas. Número 2. Es necesario que las cosas prestadas consistan en cosas que se cuenten, se pesen o se midan, cosas fungibles, como les comentaba anteriormente, de género y de calidad. Pueden ser dinero, comestibles u otras. Y como número 3, era necesario que quien las recibiera, en este caso el mutuario, se obligara a restituirlas no en especie, sino in genere, es decir, no las mismas cosas que ha recibido, sino otras equivalentes del mismo género y en igual cantidad. No obstante, estos contratos reales también tenían efectos y el mutuum o préstamo de consumo no era la excepción. Como contrato unilateral que es, el mutuum engendra solo una obligación a cargo del prestatario, quien queda obligado a restituir el equivalente de lo recibido al vencimiento del plazo, pues no se comprende el mutuum sin un término fijado para el pago. Es un requisito indispensable para que exista este tipo de contrato de préstamo de consumo, que exista un plazo fijado para el pago o la restitución de la obligación. En el mutuum también existía lo que son los intereses, la tasa de intereses. Entonces, en un principio, para que se debieran intereses, era indispensable una estipulación de réditos adjunta al mutuum, pues un simple pacto no tenía validez. Debía estar escrito, debía existir una cláusula estipulando los intereses y la tasa de intereses. Pero también habían excepciones en que bastaba un pacto para que hubiera obligación de pagar intereses. Vamos a desglosar algunos casos. Por ejemplo, en el préstamo de comestibles como grano, vino y aceite. En el siglo III de nuestra era se admitió esta excepción, pues el precio de los comestibles varía rápidamente y es justo que el mutuante pueda asegurarse contra el perjuicio que esa baja le causaría, ya que los precios de los comestibles muchas veces suben, otras veces bajan. Entonces será necesario convenir que se le devolviera más de lo prestado. Cuando se trataba de dinero prestado por una ciudad, o cuando también se trataba en el préstamo marítimo, naticum fenus, es decir, cuando se prestaba dinero para ser empleado en el comercio marítimo.
O también en los préstamos bancarios. Justiniano dispuso que los intereses le eran debidos al banquero independientemente de toda convención. Debía existir esa cláusula, estipulación del pago de intereses, una tasa de intereses. Es por eso que en la ley de las 12 tablas se fijó la tasa máxima del interés anual en el unicarium venus, que generalmente se extiende como la 12ª parte del capital, es decir, el 8.33 anual. Esta era la tasa de interés anual que se pagaba en este tipo de contrato del mutuo o préstamo de consumo. Actualmente también tenemos el préstamo de consumo. La tasa es muy variable de una institución bancaria a otra, pero en aquellos tiempos, al inicio, en la ley de las 12 tablas, se fijó una tasa anual del 8.33%. Ya en la época clásica, el interés se elevó al 12% anual. Y bajo Justiniano, la tasa variaba según la categoría del mutuante. Para las personas ilustres, el 4%, para los comerciantes, el 8%, y así otro tipo de figuras que fueron existiendo a lo largo del tiempo, y la tasa de interés fue variando. Entonces, el comodato o préstamo de uso es un contrato por el cual una persona, o sea, el comodante, entrega una cosa determinada a otra persona, denominada el comodatario. Quien entrega es el comodante y quien recibe es el comodatario, para que se sirva gratuitamente de ella y la devuelva al hacer uso convenido. Este tipo de préstamo era usado en la antigua Roma y es usado actualmente. Para que exista este préstamo, se deben cumplir ciertos requisitos. Tenemos el número 1, que al entregar la cosa al comodante, no transfiere la propiedad de la misma, solamente cede al comodatario la detención o tenencia de la cosa para que la utilice. Por eso se denomina préstamo de uso, solo para que utilice la cosa debida por cierto tiempo y la restituya o la devuelva a su dueño. Como segundo requisito tenemos que la cosa objeto del comodato debe ser siempre una cosa considerada en su individualidad in specie, no in genere, es decir, debe ser un cuerpo cierto. Por ejemplo, un carro, un caballo, una vaca, etc. Y como número 3, este contrato es esencialmente gratuito. Si el comodatario se compromete a pagar una remuneración por el uso de la cosa, no hay comodato, sino arrendamiento o contrato innominado. Ese es el principal requisito para que exista comodato o préstamo de uso. Préstamo de uso se le denomina porque le están prestando algo, le están prestando un caballo, una vaca, un carro, por ejemplo, pero usted no va a pagar intereses por ese uso de la cosa debida. No hay comodato, entonces, si le están cobrando intereses. En cuanto a las obligaciones, se debe conservar la cosa prestada. De ahí las siguientes consecuencias si no se conserva la cosa prestada. Por ejemplo, queda liberado si la cosa perece por caso fortuito o fuerza mayor, a menos que haya sido estimada, pues entonces es deudor de su estimación. En lo que compete al depósito tenemos que es un contrato por el cual una persona, o sea, el depositante, entrega una cosa a otra, denominado depositario, y que se obliga gratuitamente a guardarla y devolverla al primer requerimiento. Por eso les comentaba anteriormente que estos contratos son sinalagmáticos y se adhieren a la buena fe. En cuanto a los requisitos para su formación, el depositante entrega al depositario nada más que la detención de la cosa, conservando su propiedad y posesión si las tiene. Tenemos también que el depósito solo puede tener por objeto cosas muebles consideradas in specie.
poco importa que sean o no consumibles por el uso, pues el depositario no tiene derecho a usarlas, solo a guardarlas. El depósito es esencialmente gratuito. Si el depositario exige un salario, el contrato degenera en arrendamiento o en contrato innominado. Entonces son requisitos fundamentales para que sea un depósito. En cuanto a las obligaciones, vamos a desglosar las obligaciones del depositario, de quien tiene la propiedad y la posesión de la cosa. El depositante entrega al depositario nada más que la detención de la cosa. Conservar la cosa depositada, es deudor de un cuerpo cierto y por consiguiente queda liberado si la cosa perece por caso fortuito o fuerza mayor. Queda obligado a pagar daños y perjuicios si perece y se deteriora por su dolo o su falta grave únicamente, pues el depósito es solo en intereses del depositante. También queda obligado a restituir la cosa al primer requerimiento que se le haga, aunque se haya señalado un término para ello, pero si el dueño de la propiedad y la posesión reclama la cosa debida antes del tiempo, entonces queda obligado a restituirla. También queda obligado a pagar al depositante daños y perjuicios si ha hecho uso de la cosa. Imagínense que el dueño de la propiedad y la posesión deposita una joya de oro y el depositario las usa, anda ahí exhibiéndose en las plazas con sus joyas, entonces está obligado a pagar por los daños y perjuicios si ha hecho uso de esta joya. Pero el depositante, o sea, el dueño de la propiedad y la posesión, también debía cumplir con ciertas obligaciones. Este podía verse obligado a indemnizar al depositario del perjuicio que le haya causado la cosa depositada. A este respecto, el depositante es responsable de toda falta, pues el contrato es un interés suyo. También queda obligado de todos los gastos que el depositario ha hecho con ocasión del depósito, aún los de conservación. Por ejemplo, puede el depositario obtener el cumplimiento de estas obligaciones, ya sea mediante el derecho de retención o de compensación opuesta a la acción directa, ya sea mediante la acción depositi contraria. Existían dos tipos de depósito. El depósito regular, el depósito irregular se trataba de dinero u otras cosas fungibles entregadas de modo que el depositario adquiere la propiedad y se obliga a devolver la misma cantidad. La diferencia entre el depósito irregular y la diferencia con el mutuo está en que el depósito irregular, la iniciativa es del deponente que busca seguridad para su dinero, no del que recibe. Es el antecesor de los depósitos bancarios modernos. En cuanto al secuestro o sequestrum, este caso especial donde dos o más personas en litigio confían una cosa a un tercero, o sea, al secuestratario, para que la guarde y la entregue al que resulte vencedor en el juicio. La diferencia aquí radica en que el secuestratario tiene la posesión interdictal de la cosa, a diferencia del depósito común. Un ejemplo sería dejar tus joyas en casa de un amigo porque te vas de viaje, por razones de seguridad o custodia de emergencia. Como cuarto contrato tenemos la prenda o picnus. Este es un contrato por el cual el deudor o un tercero entrega una cosa a un acreedor en garantía de su crédito con cargo para este acreedor de restituirla después de extinguida la deuda. Existían requisitos para su formación. Tenía que entregarse la cosa al acreedor prendario
La cosa objeto de la prenda puede ser un mueble o un inmueble, pero en la práctica tenía por objeto sobre todo cosas muebles. La prenda es un contrato esencialmente interesado de ambos lados, lo que lo separa del comodato y del depósito. Existían obligaciones del acreedor prendario como conservar la cosa recibida en prenda, queda liberado si la cosa perece por caso fortuito o fuerza mayor, responde de toda falta si perece o se deteriora por su culpa la prenda y también queda obligado a restituir la prenda en cuanto ha sido pagada la deuda. En cuanto a los frutos, si los hay, debe imputarlos sobre los intereses, luego sobre el capital del crédito y restituir el excedente. También queda obligado a pagar daños y perjuicios si se han servido de la cosa debida. Y las obligaciones del constituyente están indemnizar al acreedor prendario por el perjuicio que le cause su dolo o falta y reembolsar al acreedor prendario los gastos necesarios que ésta haya hecho por la conservación de la prenda y aún los gastos útiles. El acreedor pignoraticio se obliga a restituir la cosa una vez la deuda principal ha sido cancelada. Entre los derechos del acreedor está poseer la cosa, pero no usarla, solo puede verla. Si hay un pacto de anticresis, puede percibir los frutos para abonarlos, como les comentaba anteriormente, primero los intereses, después al capital. Y esta era la herramienta ideal para dar seguridad al crédito y fomentar el comercio cuando el deudor no tiene suficiente confianza crediticia, no hay un buen historial crediticio. Actualmente se sigue usando el contrato, el préstamo de prenda. En conclusión, hemos visto cómo el derecho romano clasificó los contratos reales según la finalidad de la entrega. Diríamos unilateral, el mutuo o de consumo, y teníamos los tres sinalagmáticos, que dependían más de la buena fe: el comodato o uso, el depósito o custodia y la prenda o garantía.